Estamos nuevamente con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido otra vez. Muy buenas tardes, Álvaro, Mónica, y gracias nuevamente por el espacio a conversar. Las promesas se cumplen, dijimos que cuando fuera necesario nos íbamos a juntar a conversar de nuevo y aquí... Por supuesto que sí, diputado, como está, muy bienvenido nuevamente. Le agradecemos haber aceptado la invitación y también se agradece que las promesas se cumplan. Vamos a abrir la conversación de inmediato con una duda que nos asaltaba a varios periodistas ayer y los días anteriores, incluso que lo habíamos conversado con algunos colegas. En relación, por supuesto, a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, felizmente el actuar de la prensa impidió esto, porque es así, para que vamos a decir una cosa por otra. Diputado, si era tan evidente la inconstitucionalidad o la falta de la Constitución por parte de la senadora, en este caso Isabel Allende, una de las propietarias del inmueble, ¿por qué se demoraron tanto en ingresar un recurso al Tribunal Constitucional? Y segunda pregunta de inmediato. Este trámite pasó por el primer acto administrativo, fue visado por el primer acto administrativo de la Contraloría, por el subcontralor Víctor Merino, hombre de confianza de Dorothy Pérez. ¿Cómo es posible, si esto ya estaba sucediendo, por qué nos demoramos tanto? Y también, ¿qué pasa con la Contraloría que no es capaz de darse cuenta de que, muy a pesar de que sea un primer acto administrativo, esto iba en directo desmedro o atentando directamente contra el artículo 60 de la Constitución? Bueno, lo primero, respecto a la Contraloría, yo creo que esas son preguntas que la Contraloría General de la República va a tener que responder. Nosotros manifestamos nuestra duda al respecto. Hay una cosa de las que usted plantea que creo que es modular en esto y ayuda también a entender las otras cosas que han ocurrido en este caso. Y es que efectivamente esto lleva varios meses tramitándose, desde al menos septiembre del 2024, pasó por distintos lugares, por distintas... ¿cómo decirlo?, de reparticiones del Estado, incluso con el visado de la jefa jurídica de las Express. Sale del Ministerio de Bienes Nacionales y lo visa la jefa jurídica de las Express. ¿Por qué nosotros en todo este tiempo no habíamos hecho nada? Porque hasta la firma del contrato no se configura la causal de cesación en el cargo. Que eso fue el 30 de diciembre del 2024. Exactamente, porque la cesación en el cargo habla de celebrar contratos, no pensar en celebrar, no negociar contratos, no que con la celebración. Una vez que se firma este contrato y en el momento que nosotros nos enteramos, que es cuando el propio gobierno lo hace público, que habla de la compraventa del Ejecutivo por parte, o sea, de la casa del expresidente Elwin y del expresidente Allende, que nosotros tomamos conocimiento de este caso y en responsabilidad uno tiene que estudiar primero estos casos, tiene que definir estrategias jurídicas, tiene que analizar todas las vías posibles para... Primero tenemos que nosotros llegar al convencimiento de que efectivamente hay una infracción a la Constitución. A ese convencimiento llegamos después de un estudio bastante profundo. Luego hay que distinguir cuál es el camino que vamos a seguir con la senadora Allende por un lado y con la ministra Maya Fernández por otro. Porque si bien ambas tienen la misma causal de cesación, el tratamiento que les da la Constitución es distinto en cuanto al procedimiento. Por eso es que nosotros hicimos la presentación solo respecto de la senadora Allende. Sí, claro, porque con la ministra debería ser una acusación constitucional. Ahí es discutible ese, sí, ¿no? Aún no ha dado la posibilidad de que sea también una presentación al Tribunal Constitucional. No lo hemos descartado, pero estamos a la espera de también definir si es que correspondería o no una acusación constitucional. Son cosas que, como en política ocurre, son muy variables en el tiempo y uno tiene que estar atento también a las fuerzas políticas, cómo se va moviendo y a lo que el Ejecutivo haga. Diputado Mesa, ¿cuál es el sentido de la presentación de cómo se llama, de la conformación de una comisión especial investigadora respecto de este caso? Algunos dicen que es inútil, que no tendría mayor justificación, dado que es probable que la resolución del Tribunal Constitucional respecto del tema surja antes del final del trabajo de la comisión investigadora, en el entendido que viene ahora la semana distrital, después viene el receso del Parlamento en el mes de febrero, y mientras tanto debería seguir el trámite en el Tribunal Constitucional por la presentación que ustedes mismos están haciendo. Entonces, ¿por qué la Comisión Especial Investigadora? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de haberla presentado? Una cuestión muy sencilla. A cada tipo de responsabilidad y a cada persona a la cual uno
puede y debe perseguir la responsabilidad, hay herramientas distintas. En el caso de la senadora Isabel Allende, la herramienta es la presentación al Tribunal Constitucional. No hay ninguna otra forma de hacer válida la responsabilidad que a ella le cae por celebrar un contrato con el Estado. Respecto de involucrados, que podríamos decirlo son los subalternos, ¿qué pasa con la responsabilidad administrativa de ellos? ¿Qué pasa con los directores jurídicos? ¿Qué pasa con los miembros del equipo que revisaron esto? ¿Y qué pasa también con la eventual responsabilidad política que le pueda caber a la ministra Maya Fernández? Y para eso, la única herramienta que nosotros tenemos de fiscalización es la posibilidad de investigar de una comisión especial investigadora, en la que vamos a poder citar no solo a la ministra, sino que también a los directores jurídicos que participaron. Sí, claro, porque tenía como 15 moscas del proceso completo, y de todas estas personas, se supone expertas en materias jurídicas, ninguno, comillas, presuntamente se dio cuenta de que esto estaba siendo una infracción a la Constitución. Exactamente, y es por eso que quiero que esto quede súper claro. Nosotros, es necesaria la comisión investigadora, porque es la forma que tenemos de perseguir la responsabilidad administrativa de todas esas personas que visaron este acto, que visaron este contrato y no precavieron la existencia de esta causal de cesación y este impedimento que establece la Constitución. Diputado, cabe hacer interpretaciones jurídicas porque el Ejecutivo tiene otra visión acerca de esto. Se supone que al momento, como ya la Contraloría no pasó al segundo acto administrativo, como no se concretó derechamente la compra, el Ejecutivo tiene una interpretación distinta, y que este acto no se habría celebrado, que actuaron de buena fe y que básicamente fue un error, nada más. ¿Existe la interpretación jurídica o es desconocer directamente los principios del derecho? Mire, no voy a citarme a mí mismo, ni voy a citar los cientos de profesores de derecho que tuve en la universidad y los múltiples tratadistas que han hablado de este tema de la celebración de los contratos. Me voy a remitir a una columna que creo que es decidora de hace algunas semanas atrás del rector de la Universidad, Diego Portales, del señor Carlos Peña, donde él hace una relación de los artículos y deja muy claro. Primero, que en materia civil el contrato, en el momento en que se firma, está perfectamente celebrado, y esa palabra es importante. Y en segundo lugar, cuando se argumenta que aquí hubo un error, lo que se está diciendo, y lo dice el propio Carlos Peña en esta columna, lo que se está diciendo es que hay un error de prohibición. En el fondo el error es decir, yo no sabía que esto estaba prohibido, no sabía que no lo podía hacer. Y el error de prohibición, el error de derecho en materia jurídica, no es aceptado en nuestro derecho. A partir del artículo 8 del Código Civil dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley, y además en materia de regulación de contratos, de información del consentimiento, se dice que el error de prohibición, que es el que alega la senadora y la ministra Maya Fernández, es una presunción de derecho de mala fe. ¿Qué significa esto? Que no admite prueba en contrario. En la ley las trata como que se han actuado de mala fe, muy por el contrario de lo que ellas manifiestan. Entonces, yo creo que aquí la peor de las defensas que pueden hacer es justamente decir que hay un error, porque en el fondo nos dejan a nosotros, por así decirlo, en bandeja servido el argumento para sostener que ambas, que ministra y que senadora, actuaron de mala fe. Diputado, a su juicio, ¿cómo se explica que una parlamentaria como la senadora Salvador Allende, que tiene más de 30 años de carrera parlamentaria, y también la ministra de Defensa Maya Fernández, que también fue parlamentaria, hagan de esto un presunto error, que no reciban, en el fondo, no acusen recibo de cuáles serían sus principales inhabilidades para ejercer un cargo público en relación a los negocios con el Estado? Mira, yo creo que se ha dado una mezcla de cosas, y esto es ya lo que voy a manifestar en una opinión personal. Yo creo que primero, que ellas han sido tratadas históricamente como una especie de nobleza dentro de la política. La senadora Isabel Allende nunca ha podido ser tocada por ninguna crítica política. Ella, de hecho, ha migrado, ya ha paseado por Chile siendo senadora de distintas regiones. Ella ha tenido el poder de definir dónde compite y con quién compite para tener, por así decirlo, un cupo asegurado, porque son una especie de nobleza como príncipes del Partido Socialista. Eso es lo primero, que se sienten de alguna manera, creo yo, y sus actos así lo demuestran, como por sobre la ley, como la Constitución a nosotros nos aplica. Y en segundo lugar también creo porque los equipos que hoy día trabajan en el Ejecutivo, desafortunadamente, adolecen de una profunda capacidad de análisis, de una falta de preparación que creo que es prácticamente imperdonable. La prolijidad jurídica está lejos. Y lo quiero llevar nuevamente al plano jurídico. Perdón que mi deformación profesional como abogado me haga dar estos ejemplos. Por favor. En materia
En materia de responsabilidad se distinguen 3 grados de culpa. Está la culpa leve, que en el fondo es cuando usted comete un error pequeño y que no afecta mucho, para explicarlo en términos. Está la culpa grave, que es la culpa normal en la que puede incurrir cualquiera de nosotros. La ley dice el cuidado que pone un buen padre de familia en sus negocios recurrentes. Y está la culpa grave, que es la más fuerte de todas, que es el descuido que comete un mal padre de familia en sus negocios más importantes. Y lo que hace la ley es que equipara la culpa grave con el todo. Le da el mismo tratamiento. ¿Qué significa esto? Que para la ley es tan grave esta falta de responsabilidad, esta inexperiencia o ineptitud del gobierno, a como si ellos lo hubiesen hecho a propósito. Por lo tanto, nuevamente, aducir la existencia de un error, lo único que hace es enredar la defensa de la senadora. Estamos hablando con el diputado José Carlos Mesa, diputado republicano. Diputado, estaba informando adelante que hay quienes sostienen, hay algunos que sostienen que podría haber responsabilidad política de parte de el presidente de la República, Gabriel Boric, en cuanto él habría sido quien instruyó o habría instruido la realización de este acto jurídico, en cuya virtud se estaría contraviniendo el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, y que esta responsabilidad podría ser al propio presidente susceptible de ser acusado constitucionalmente. ¿Ustedes están analizando esa posibilidad respecto del presidente Gabriel Boric a raíz de este mismo caso que estamos analizando? Y sobre todo considerando que nosotros siempre estamos analizando la responsabilidad no solo del presidente, sino que de los ministros y de todos los miembros del Ejecutivo y de nuestros propios colegas, incluso dentro de nuestra propia bancada. Lo hablamos la última vez o la primera vez que conversamos, mejor dicho, que incluso tenemos ese escrutinio a nivel interno. ¿Significa esto que estamos trabajando en una eventual acusación al presidente de la República? Hoy día no, porque también hay que considerar una cosa, Álvaro, y es el hecho de que en materia de responsabilidad política del presidente hay un tratamiento distinto al que le da la Constitución al presidente, al que le da a los ministros. Te lo voy a graficar con el siguiente ejemplo. Respecto de los ministros, la causal de acusación constitucional es infracción a la ley o a la Constitución. Sin apellido, infracción. En cambio, en caso del presidente dice infracción grave a la ley y a la Constitución. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Que la entidad de la infracción que se puede perseguir en contra del presidente tiene que ser mucho mayor a la entidad de la infracción que se puede perseguir en contra de un ministro. Pongámoslo en los siguientes términos. Es distinto si un ministro se pasa una luz roja, uno podría decirle que usted incumplió la ley y por lo tanto adolece de una causal de acusación constitucional, y en el caso del presidente que se pasa un signo par, uno diría sí, incumplió la ley, pero en realidad no es un incumplimiento grave. Ahí hay una distinción y por lo tanto llegar a la decisión de acusar constitucionalmente al presidente es una decisión que tiene que ser muy consensuada, tiene que ser muy estudiada y yo creo que no puede ser tomada a la luz solo de un caso, sino que debiese ser tomada a la luz de una reiteración de infracciones a la Constitución. Pero usted en todo caso está enterado de esta hipótesis de algunos que sostienen que podría haber responsabilidad política del presidente, que pudiera ser susceptible de una acusación constitucional. Es un tema que hemos conversado a nivel interno también. Y hablando de temas que han conversado a nivel interno, quiero volver también a la presunta o posible acusación constitucional en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende. Claro, usted decía que estaba abierta la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Constitucional también, al igual que el de la senadora Salvador Allende, la senadora Isabel Allende. Sin embargo, ¿usted estaría en condiciones de decir que el Partido Republicano tiene entre sus planes presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Maya Fernández? Hoy día no, para serle súper directo. Hoy día estamos todavía estudiando los antecedentes porque así como nos demoramos en presentar la acusación, el requerimiento al Tribunal Constitucional, esto también requiere un estudio profundo y requiere también socializarlo de alguna manera con otras fuerzas políticas para evaluar también la viabilidad política de presentar una acusación constitucional, condiciones que yo creo que el día de hoy todavía no se cumplen. Para finalizar, diputado, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Sin duda vamos a seguir muy, muy de cerca el proceso que están llevando adelante ustedes como bancada republicana. Sin embargo, preguntarle también, aquí evaluar un poco más allá de lo jurídico, porque esto no se llevó a cabo porque salió publicado en los medios de comunicación. Si no hubiera salido publicado en los medios de comunicación, derechamente, tal vez esto podría haberse concretado. Su impresión también, porque en el fondo el gobierno es un error tras otro y siempre se habla de amateurismo, de poca prolijidad jurídica, de poca prolijidad en general. Su evaluación acerca de este tema también, porque
¿de qué manera se nos puede asegurar que en otros temas fundamentales para la ciudadanía se está actuando con la prolijidad necesaria y correcta? Mire, esto es como hacer política ficción, porque al final no tenemos un contrafactual, no podemos saber qué habría pasado con este caso si es que la prensa no lo hubiese sacado a la luz pública. Que es lo mismo que pasó con el tema del señor Monsalve, por cierto. Claro. Pero le quiero plantear un contracaso para por lo menos mostrar cuál es nuestra disposición frente a este tema. El actual alcalde de Recoleta, el señor Fares Jadwe, estuvo en 2 municipios durante 4 años mientras él era concejal de Recoleta. Municipios por los cuales recibió en total 130 millones de pesos. Fui yo particularmente quien realizó esa investigación, presentó los antecedentes a la Contraloría y logró, junto ahora con la actual administración de Macul, con el alcalde Eduardo Espinosa, que la Contraloría ordene sumarios y ordene hoy día la aclaración de boletas por más de 30 millones de pesos. Eso no salió a la luz pública y no nos llegó a nuestro conocimiento porque la prensa lo haya filtrado. Yo creo que la prensa no se había enterado, no porque personas dentro de estos municipios nos hicieron la advertencia y nos dijeron, mire, investigue tales y cuales cosas porque parece que se va a encontrar con cosas raras. ¿Qué quiero decir con esto? La actividad de la prensa es fundamental para destapar la corrupción y yo creo que la prensa en general se ha notado muchas estrellitas, por así decirlo, destapando casos de corrupción súper graves. Pero también nosotros como oposición, con las herramientas que tenemos, con los equipos jurídicos con los que contamos, que a veces son pequeños pero bien voluntariosos, hemos logrado sacar a la luz pública también algunos casos que consideramos impresentables en materia de corrupción. Por cierto. Lo único que le puedo asegurar es que nosotros vamos a seguir vigilantes como hemos estado hasta el momento y cada vez que veamos que hay algo que tenga que ser denunciado, lo vamos a poner en antecedentes. ¿Aunque sea de su propio partido? Por supuesto, aunque sea, pues, con mayor razón si es que fuera de nuestro propio partido. Bueno, la función de los parlamentarios es fiscalizar y la función de la prensa es informar de este tipo de fiscalizaciones. Pues diputado Juan Carlos Mesa del Partido Republicano, perdón, José Carlos Mesa, discúlpeme, diputado José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente acá en Buena Costumbre Prime. Gracias, Mónica, gracias, Álvaro, y no se preocupe por la confusión de nombre, me pasa más a menudo de lo que usted se puede imaginar. Pasa. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Hasta pronto.